Hola, ¿qué tal, comunidad de terror extremo? El día de hoy les traigo la tercera parte de videos terroríficos, o mejor dicho, experiencias aterradoras en Internet. Recuerda que esta es una recopilación de las experiencias y los videos más traumantes y terroríficos que pude encontrar en Internet. Y si este video es de tu agrado, puedes dejarnos un like, compartir el video o bien suscribirte a este canal para formar parte de esta grandiosa comunidad del miedo extremo. Historia número uno: el video de mi infancia. Alrededor del ya lejano año 2010, se hizo viral un video en donde un tipo se lanzaba de una especie de acantilado, intentando caer hacia el mar, pero justo antes de dar el impulso final, el tipo se resbalaba y terminaba cayendo en lo que parecía ser aparentemente una piedra. En el video se escuchaban gritos de las personas que estaban junto a él y de quien estaba grabando también, mientras se mostraba el cuerpo inerte de aquella persona que comenzaba a llenarse a su alrededor de sangre ahí en el mar. Varias personas acudían en su ayuda. Momentos después, la imagen se cortaba y se mostraba ahora al hombre en una camilla, al parecer ya en un hospital, y ahí era donde las cosas se ponían bastante feas, pues se notaba claramente cómo su rostro estaba partido justo a la mitad, con un corte vertical. Era algo realmente espantoso ver ese video, y aunque la verdad yo nunca supe si era real o no, a mis 10 años fue algo muy impactante, en especial porque por alguna razón YouTube me recomendó ese video, mientras yo veía cosas de fantasmas y algunas más similares. Recuerdo que después de ver el video me puse a llorar y no utilicé mi computadora por varios días hasta que esa sensación horrible se me fue. Historia número 2: Chat Roulette. Recuerdo que hace varios años yo tenía la costumbre de entrar en esas páginas de chat donde podías hablar con gente de todas partes del mundo. Era algo bastante interesante, pues conocías a muchas personas, aunque a veces te llevabas algunas sorpresas bastante desagradables. Fue entonces que un día, mientras buscaba alguna página nueva para interactuar, me encontré con una llamada Chat Roulette. Yo ya había escuchado algunas veces sobre ella, pero nunca había entrado, porque la dinámica en esa página eran los videochats, y hasta una semana antes de eso yo no tenía cámara. Pero cuando la encontré, justamente me acababa de comprar una nueva cámara, así que decidí entrar por primera vez. La página te enlazaba con personas de cualquier lugar, de forma totalmente aleatoria. Entré y conseguí conversar con algunas personas muy agradables, pero también me topé con un par de pervertidos y varios sujetos mayores. Pero la verdad que fue ninguna sensación bastante revelante. Mientras solo buscaba alguna conexión, me topé con algo que creí que era una broma, y es que del otro lado de la pantalla estaba yo, o bueno, alguien idéntico a mí. Al principio pensé que era algún truco o un hack, pero solo bastó un par de segundos de atención para darme cuenta de que esa persona no era yo, ya que no hacía los mismos movimientos que yo. Al contrario, él se limitaba a mover la cabeza con una expresión de miedo y desesperación. Aquello me empezó a asustar bastante, pues yo estaba tratando de averiguar qué era lo que ocurría. Sin recibir respuesta del otro lado de la pantalla, unos momentos después vi como alguien se acercaba por la espalda del otro y lentamente lo tomaba de la cabeza mientras lo jalaba hacia atrás y con un cuchillo abría lentamente su garganta, dando paso a una gran cantidad de sangre que salía de ella misma, que ahogaba los quejidos de la víctima, quien solo me veía fijamente a través de esa cámara. En ese momento, la conexión se perdió, dejándome totalmente perturbado, pensando solamente en qué demonios acababa de presenciar. No pude dormir por varios días, y hasta hoy, cuando recuerdo aquella escena, el horror es tanto que el sueño se me sigue escapando. Historia número 3: Yo en Google. Buscar tu propio nombre en Google puede ser algo bastante curioso, y seguramente es algo que al menos todas las personas hemos hecho una vez en nuestra vida.
ya que puedes encontrar personas que se llaman igual a ti o descubrir algún político o personaje histórico que llevaba tu mismo nombre. Pero lo que me sucedió a mí no fue nada agradable, y de hecho la verdad yo pienso que hubiese estado mejor sin saberlo. La cosa es que un día decidí buscar mi propio nombre en Google, solo por curiosidad, pero no tengo ningún apellido muy común. Aún así, encontré algunas personas que llevaban mi mismo nombre y apellido. Pasé como unas 15 o 20 páginas de búsqueda, pero encontré un lugar al que pocos llegan, un sitio de Tripod, una de esas páginas donde puedes diseñar tu propio sitio web personalizado. La URL tenía mi nombre completo, seguido de mis antiguos nombres de usuario de Messenger. Así que decidí hacer clic y me encontré con una página muy básica, donde había un montón de fotos robadas de mi MySpace. Pero eso no era todo, pues también había alguna fotografía de mí que parecían haber sido tomadas sin que yo lo supiera. Cosas como yo trabajando en mi viejo auto o jugando en el patio de mi casa con mis hermanos. Cosas la verdad bastante personales y probablemente de hace unos 15 años o tal vez 17 años atrás. Fue algo realmente muy extraño y un poco aterrador. No tenía ni idea de quién era la persona que aparentemente me habría acosado durante toda mi vida, hasta que desplacé hacia abajo y me di cuenta de que se trataba de una chica con la que salí durante un par de meses en la primavera del año 2004. Lo supe porque había una captura de pantalla de una conversación que habíamos tenido, donde le dije que me gustaba. Bueno, la verdad supongo que cuando terminamos, ella no lo tomó muy bien que digamos, pero la página era ya muy vieja y estoy seguro de que su obsesión conmigo jamás llegó a nada más, nada que fuera algo peligroso para mí o para mi familia, pues ha pasado un largo tiempo y estoy seguro de que ella habrá madurado, y según lo que pude averiguar, ahora mismo ella tiene novio y vive en un estado diferente al que yo vivo. Aún así, esto sin duda es lo más extraño y aterrador que me ha pasado en internet.